Hace más de un siglo, por las aguas del Río de la Plata, hombres y mujeres de diferentes países llegaron a la Argentina en busca de una nueva vida. Desde distintas miradas, el arte retrató estas inmigraciones. Cada obra encierra historias que se esconden en detalles. Secretos que revelan el impacto de más de 4 millones de inmigrantes en un país joven. Recorrer los rastros de la inmigración en el arte permite entender el pasado y la identidad de argentinos. A su manera, cada disciplina hizo un lugar a estas historias para contar una sola, la de los comienzos de nuestro país. En el siglo XIX, el puerto fue el primer paisaje argentino que vieron los recién llegados. Por allí caminaron inmigrantes que trajeron un arte capaz de registrar el crecimiento del país, la fotografía. Oficios callejeros, grandes construcciones, labores cotidianas y una gran variedad de rostros fueron captados en cada fotografía. Tal vez ninguno de estos fotógrafos entendía su profesión como un arte, pero cada uno de ellos, desde su mirada, capturó la realidad que lo rodeaba. El proceso de expansión más fuerte que tiene en el siglo XIX la fotografía en la Argentina coincide, en líneas generales, con el proceso de modernización y también con un fenómeno de crecimiento económico en el que tiene un lugar central también el fenómeno de la inmigración masiva que va a llegar sobre todo durante el último tercio o a partir del último tercio del siglo XIX. Artistas como Benito Panunzi, Alexander Whitcomb, Cristiano Jr., Samuel Rimaté, Harry Grant Olds y Juan Pi retrataron desde sus visiones particulares al país que los recibió. En sus obras aparecen tanto la opulencia de las ciudades con sus grandes tiendas como la simple vida de los conventillos. Hay una estética muy particular del retrato fotográfico de estudio que por un lado es muy deudor de la estética del retrato pintado, de la estética de las bellas artes, en esta disposición de telones pintados, en la manera de posar, en la manera de poner el cuerpo. Y por otro lado, el vestirse de una manera particularmente elegante dentro de las posibilidades de cada uno para el día que uno iba a posar al estudio del fotógrafo. Toda esa solemnidad que tenía ese momento tiene que ver también con la clase de personaje que uno actuaba en el estudio del fotógrafo. Un momento importante en la vida de cualquier inmigrante era precisamente aquel en el que iba al estudio del fotógrafo, se sacaba la foto y se la mandaba a su familia. No solamente guardaba un recuerdo para sí, sino que como las fotos salían en tiradas de una docena, media docena, 2 docenas, también las copias se repartían. Estos pioneros de la fotografía testimoniaron los cambios sociales. Sus trabajos revelan los contrastes propios de un proyecto de nación que daba lugar a unos pocos y se sostenía en la labor de muchos. También exponen las contradicciones de este proyecto: crecimiento y hacinamiento, lujo y oficios callejeros. En el caso de Cristiano Jr. hay una mirada muy particular volcada sobre ese país en pleno inicio de un progreso material que tiene que ver estrechamente con la inmigración y donde él está produciendo registros que apuntan a favorecer la llegada de inmigrantes y la llegada de capitales extranjeros, en la manera en que él los presenta. Lo que se ve acá es lo que el mismo pie de foto califica de uno de los arrabales de la ciudad, es decir, esto está en las afueras de la ciudad, pero al mismo tiempo tiene un pie de foto muy interesante. Dice en un momento: puerto muy concurrido de cabotaje argentino, por el abrigo que ofrece a numerosas embarcaciones. Unido a la capital por una línea de ferrocarril y otra de tranvía, forma uno de sus arrabales y es susceptible de un gran porvenir. Cristiano está mostrando
uno de los arrabales pobres de la ciudad de Buenos Aires, pero no lo está mostrando como una contracara del progreso, sino como una parte integral y necesaria para ese progreso. En ese sentido, la gente que aparece acá no aparecen retratados como pobres, sino como trabajadores. La foto es de Rimaté, de fin de siglo XIX. Lo que se ve ahí es una ruina artificial construida en la Plaza Constitución a mediados de la década de 1880 por Torcuato de Olvear, como parte del proyecto de embellecimiento de espacios públicos que incluyó el diseño definitivo de la Plaza Constitución. Siempre me pareció que ese castillo en ruinas era una especie de fantasía, y también era la fantasía de una ciudad que se presentaba como nueva, que estaba al mismo tiempo jugando a tener un pasado que en realidad no tenía. Bueno, no duró ni 30 años. En 1914 fue demolido por Joaquín de Anchorena. Creo que la Argentina y la ciudad en particular estaban entrando en un ciclo histórico en el que, si este castillo no había tenido ningún lugar en el momento en que fue inaugurado, mucho menos lo iba a tener ahora. A comienzos del siglo XX, un pintor dejó el taller y salió a las calles con su caballete. Como los fotógrafos inmigrantes, Pío Colivadino captó en sus cuadros la ciudad y su crecimiento. Este hijo de italianos dio lugar en su pintura a todas las señales del progreso. Edificaciones, transportes y postes de alumbrado público atestiguan en sus paisajes la realidad de la época. Pío Colivadino fue un pintor de la ciudad nueva que emerge a comienzos del siglo XX, una ciudad de grandes edificios monumentales, de infraestructura portuaria, una ciudad que se recorta sobre los caseríos y sobre las antiguas casas. Como parte de ese paisaje humano y cultural aparecen las muchedumbres, las masas. En escena del puerto vemos a los inmigrantes saliendo, trabajando, estando en un espacio público de una ciudad nueva. Colivadino utiliza distintas imágenes, coleccionaba fotos, se inspiraba en postales, también en apuntes al aire libre. Él venía de una formación clásica, había estudiado muchos años en Roma, y cuando regresa intenta retratar ese paisaje humano, esa arquitectura. Es un momento en el que se están generando nuevas imágenes de cierta iconografía. Él era hijo de inmigrantes, su padre era carpintero. Se acerca, digamos, a mirar ese grupo con cierta experiencia, pero también con cierta distancia. Un escenario de algún modo masivo y anónimo, donde esas personas que habían abandonado sus tierras natales se tienen que afincar en otro escenario. Mientras Samuel Rimaté retrataba la cotidianidad de las calles de La Boca a fines del siglo XIX, por esas mismas calles vivía un niño que haría de este barrio y de su gente los motivos principales de su obra. Estos suburbios fueron testigos del crecimiento de un joven que durante el día alternaba la atención entre la carbonería familiar y su trabajo en el puerto, y por las noches asistía a clases de pintura. Su formación estuvo marcada por las duras tareas que compartía con los inmigrantes de La Boca y por los ideales socialistas y anarquistas que estos inmigrantes trajeron con ellos. Este joven se llamaba Benito Quinquela Martín. Mi abuelo vino de Italia, pero ya con el oficio de carpintero. De todas maneras, alguna vez fantaseé mirando en un cuadro de Quinquela la posibilidad de que él haya trabajado en el puerto. Cuando era chiquito como que se me mezclaban las cosas. Era más pregnante haber visto una imagen de Quinquela y las cosas del puerto, de subir y bajar bolsas y los trabajos en los barcos, porque tampoco entendía muy bien qué hacían estos trabajadores, ¿no? De más grande supe que Quinquela había trabajado
cargando bolsas o haciendo este tipo de tareas y siempre pienso en lo que a mí me interesa del arte contemporáneo, en esta cuestión de trabajar sobre algo que uno conoce con el cuerpo. Esta cosa de la pincelada tan abrupta, tan excesiva, de tanta cantidad de materia, eso siempre me producía como mucho placer de ver, la materia que se salía para afuera. Quinquela a mí siempre me marcó la manera de mirar o de acercarme. Y creo que tiene que ver con eso, con cierta presentación de una situación en la que el artista está comprometido. Si tuviese que pensar en qué me gusta o qué me parece interesante, Quinquela siempre tiene que ver con lo que puedo ver a través de la obra. Por un lado, la parte del lenguaje, esta cuestión tan expresiva en el uso de la materia, algo del capricho, del color, esta coherencia entre la manera de usar la pincelada, el gesto así desbordante, excesivo, con mucho rastro energético de quien está actuando del otro lado. Tiene una relación directa con el sudor de esos trabajadores, con esos cuerpos que están doblados por el esfuerzo. Cuando una imagen logra generar ese lugar medio nostálgico, hay algo del pasado que está y de la situación ahora revertida o el momento que le toca ahora vivir a esa imagen. La despedida de Quinquela Martín es uno de los tantos murales que él preparó entre los años 30 y 70. En esa época él donó muchísimas de estas producciones a distintas instituciones en La Boca. A diferencia de otras pinturas de Quinquela Martín, no se observa el empaste típico con el que él trabaja. También la ejecución es un poco más sencilla. Seguramente hubo muchas manos en este trabajo. Compositivamente se puede ver esta madre que carga a su hijo y despide a su marido que está zarpando. Hay muchas otras mujeres con sus bebés mostrándolos. Los trabajos del puerto se hacen presente, aquellos que amarran, los que levantan las velas, los hombres grandes. El paisaje es típicamente La Boca, es ese lugar que Quinquela Martín retrató recurrentemente y en el que él constituyó su lugar. Es importante entender el emplazamiento de este mural, ¿no? Esto está en la Escuela Pedro de Mendoza. Evidentemente la idea era narrar, mostrarles a los niños una escena, generar una imagen, narrar y conmover, mostrar esos vínculos, esas relaciones. Ella sintió frío, la carencia de aire. Una absoluta soledad la rodeaba. Había descendido de un barco en un país extraño, no conocía a nadie, no conocía la lengua que se hablaba en ese país. También en la literatura son evidentes los rastros que la inmigración dejó en nuestra sociedad y en las historias que nos constituyen. El mar que nos trajo, de Griselda Gambaro, es un referente fundamental de cómo desde la novela se dio voz a las vivencias del inmigrante. Representante de la innovación teatral de los 60, Gambaro es una de las voces más originales de nuestra literatura. A comienzos del siglo XXI escribió esta novela inspirada en la historia de su familia. El mar que nos trajo siempre tuve como el deseo de hablar de esos antepasados que conocía, porque siempre en las reuniones familiares se filtraba. Hasta que un día, por una razón misteriosa, se me ocurrió la primera frase, porque lo que decide un libro es la primera frase, que creo que es en el invierno de 1899. Y siguiendo esa frase, es como si hubiera iniciado una conversación y la siguiera, nada más. Tan solo revivir las anécdotas, los sucesos, las desgracias, las fatalidades, sino saber qué les había pasado a esa gente que había sufrido tanto, en cierto modo,
que había hecho un cambio tan grande de un país a otro, que se habían revelado poco algunos y otros no, al contrario. Y la única forma de saberlo es hacerlos vivir de nuevo y saber la interioridad, conocer la interioridad de esos seres, ¿no? Y ahí el tema es muy chiquito y es muy vasto al mismo tiempo, ¿no? Son las pequeñas historias de los inmigrantes y al mismo tiempo es la inmigración, ¿no? Pero cierta alma, cierto tuétano, lo saqué de mí, estaba ahí. La menor de las hijas de Isabela, la que tenía el rostro mate y los cabellos enrulados como el abuelo, escuchó sentada a la mesa, ocupando un lugar entre su hermano y su primo, el hijo de Natalia. En esas charlas de sus mayores nunca intervino. Guardó la memoria de Natalia, de Giovanni, y con lo que le contó su madre, Isabela, de odiada y tierna mansedumbre, muchos años más tarde escribió esta historia apenas inventada que termina como cesan las voces después de haber hablado. El mar que nos trajo les da nombres y una historia a los rostros anónimos de los inmigrantes. Y también muestra cómo el arte argentino se fue haciendo eco de los cambios sociales que trajo la inmigración. En la literatura y en las artes visuales, la influencia de las corrientes migratorias en nuestra sociedad aparece como temática o como motivo de reflexión. En la música, el encuentro entre distintas costumbres y saberes dio como resultado nuevos ritmos y estilos. Uno de los géneros musicales más emblemáticos del impacto de la inmigración en nuestra cultura es el chamamé. Sus orígenes se remontan al cruce entre una danza sagrada de la comunidad guaraní y la influencia de los misioneros jesuitas. Al llegar el siglo XX, esos ritmos se hicieron populares en las fiestas rurales correntinas. Eran interpretados con guitarras criollas y acordeones traídos de Europa. Más tarde, la popularidad de su danza se extendería por las provincias del litoral y por todo el país. Hoy el chamamé es uno de los géneros musicales que nos representa en el mundo. Artistas como los hermanos Flores, Raúl Barbosa o el Chango Espasiuk han hecho de esta música popular el emblema de una cultura construida sobre las bases de la inmigración. A fines de la década del 60, nuevas corrientes migratorias constituyeron importantes comunidades en el país. Estas nuevas colectividades, con su intimidad, sus problemáticas y su influencia en nuestra sociedad, también fueron representadas en el arte. Distintas producciones cinematográficas enfocaron la realidad de la comunidad boliviana en el país. En el cine documental, Martín Rechman registró en la película Copacabana las festividades de la Virgen de Itatí que se celebran todos los años. Marcelo Charras, en La Paz, en Buenos Aires, propone un acercamiento a la intimidad de una familia boliviana captando las problemáticas que enfrenta el inmigrante en su vida cotidiana. Bueno, esto fue el diario que impulsó todo, porque fue una historia curiosa, me llegó por equivocación a mi casa, es un diario que yo nunca había leído, que sale en la Villa 1114. En la contratapa descubrí esta noticia: lucha libre es un arma contra la exclusión. Y ahí descubrí la historia de este personaje, Erasmo Chambi, inmigrante boliviano, ídolo de la lucha libre en Bolivia, en La Paz, viviendo en Buenos Aires, organizando eventos de lucha, manteniendo esa pasión que él tiene en un país que le es ajeno
Entonces, ese primer pantallazo de esta historia, de esta nota periodística, fue lo que me disparó a buscarlo para ver si acá había una película posible. Este es el personaje del de Erasmo, Ciclón. Ingresa al ring, un luchador ídolo de la juventud, Ciclón. Este tema de los personajes con nombre y con un atuendo particular ya me remitían a mi infancia y a ver programas como Titanes en el Ring. El hecho de que una comunidad boliviana se dedicara a esto y más, que lo hiciera en Buenos Aires, era algo que no podía dejar pasar como director, como documentalista. Y descubrí algo que era mucho más amplio que la historia de una sola persona. Descubrí un mundo entero que es la colectividad boliviana funcionando y viviendo en Buenos Aires y manteniendo toda su idiosincrasia en otra ciudad. Era como trasplantar parte de La Paz a un sector de Buenos Aires. Entonces, a través de la historia de una persona, a través de la historia de él como inmigrante, descubrí que podía contar una manera de vivir de los inmigrantes en Buenos Aires. Mi idea era mostrar eso, la lucha de un hombre, hacer la analogía con la lucha libre, pero también que sea la lucha de un hombre fuera de su tierra, viviendo con una familia numerosa en otro país, en otra ciudad, y tratar de construir su mundo y su ciudad dentro de otra. Por eso el juego del título era La Paz en Buenos Aires como una ciudad dentro de otra ciudad. Al momento de hacer la película, una de mis dudas era qué es lo que estaba viendo, qué era lo que tenía que representar. Eran bolivianos que habían venido a Buenos Aires, eran argentinos que habían nacido en Bolivia. Las costumbres y la idiosincrasia que yo les veía a ellos todos los días era algo puro que pertenecía solamente a la cultura boliviana. Era una mixtura entre lo que ellos habían resultado tras 20 años de estar acá en Buenos Aires. Ellos en muchos aspectos son argentinos y no pueden no serlo después de 20 años acá. Entonces yo creo que lo que pasa en realidad es la dinámica de las inmigraciones en general. Ellos acá son una mezcla de lo que fueron en Bolivia y en lo que se transforman cuando se chocan con una cultura como la nuestra, que resultan ser una mixtura de culturas, que es lo que hace interesante, digamos, lo más interesante que yo tenía para mostrar. Como Charras, muchos artistas decidieron aproximarse a la inmigración desde su intimidad. Así sucede en la obra de Gabriel Baggio. Durante 2004, el Museo de Arte Moderno de Dublín y la Galería Proyecto A de Buenos Aires expusieron la muestra Tu memoria termina justo donde empieza la mía. Es aquí donde Gabriel Baggio, nieto de inmigrantes rusos e italianos, despliega objetos provenientes de la cotidianidad de un hogar de inmigrantes como reflejos de una identidad compleja y fluctuante. Hay una obra tuya que se llama Tu memoria termina justo donde empieza la mía, en la que vos reescribís, intervenís un listado de artistas hecha por otro artista, digamos, en la que imprimís otro acervo cultural, otro mundo de referencias. ¿Cómo fue la experiencia de este trabajo? En un viaje, en una residencia que hice, mi primera residencia que fui a Europa, me encontré en una galería de arte con esta obra que uno podía llevarse los libritos y vi que esta artista había escrito 1000 nombres de 1000 artistas que ella recordaba de su época de estudio, de lo que le gustaba. Y leyéndolos me di cuenta que solo había 4 latinoamericanos entre esos 1000. Entonces yo decidí como hacer una reparación. Entonces le escribí a mano al lado 1000 artistas latinoamericanos. Lo interesante en este cruce cultural, yo conocía más de 600 de los artistas de su lista de 1000. Ella solo conocía 4 que se intersectaban con los que yo había escrito. Por eso es esta cuestión de, bueno, tu memoria termina justo donde empieza la mía, una cosa de sumatoria. En tu trabajo está muy presente la dimensión de los procesos, de los legados, de la reinterpretación de aquello que nos fue dado. ¿Cómo lo pensás en el modo de hacer que tenés? Comenzó siempre desde pensarlo desde mi propia historia y de ver cómo podía generar imágenes visuales en relación a esto y que no sean la capacidad que pueda tener una imagen para evocar esas
esas situaciones. Vos en tu trabajo pones el foco en ciertas prácticas referidas como al mundo doméstico, la cocina, el tejido. ¿Cuáles son esas actividades, esas artes del hacer a las que vos haces referencia recurrentemente en tu trabajo? Esos fueron mis primeros disparadores, todo lo que tenía que ver con lo doméstico. Hay algo del amor a los abuelos y a las abuelas en particular. Con el tejido, bueno, acá está esta obra que se llama Conversación, que es una bufanda interminable que yo tejo hace años mientras converso con la gente, en estadios domésticos o en estadios más públicos, ¿no? En el marco de una muestra. Después eso se fue ampliando y pasó también a pensar esos saberes también desde el tejido, a cómo hacer una olla a través de una chapa de cobre batida, cómo hacer marquetería, cómo hacer un medio mundo para pescar. Fui explorando todos esos oficios de personas de generaciones que me anteceden y en general casi todas eran o inmigrantes directos o hijos de inmigrantes. Vos señalás que toda historia de vida, toda biografía, de algún modo es una construcción. Sí, eso está constantemente, pero algunas obras hacen directa relación a eso. Las obras que yo retomo motivos sea de cortinas o de empapelados. Tomo esos diseños y los reelaboro haciendo hincapié en ese cambio. O sea, no los hago la misma materialidad, siempre los cambio de materialidad. Entonces ahí hay algo de qué pasa con los recuerdos, ¿no? ¿Qué pasa con las historias que me contaba mi abuela, sea de Italia o sea del pasado, acá en Argentina, de la época de los conventillos, de la época donde ellos vivían? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Eso no me interesaba. Lo que sí me interesaba era, cuando escuchaba esos relatos, era qué podía hacer yo con eso. Durante los últimos 2 siglos, la inmigración ha sido una constante en nuestra sociedad. La inmigración aparece como núcleo argumental que influye directamente en la expresividad de las obras. Las voces signadas por el italiano en El mar que nos trajo, la lucha en La paz en Buenos Aires o la colección de objetos en Tu memoria termina justo donde empieza la mía, dan cuenta de las diversas maneras con que al abordar esta temática el discurso artístico ofrece nuevos sentidos.